Hola, queridos alumnos del cuarto año de secundaria. Sean bienvenidos el día de hoy a esta clase del curso de literatura. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de sus clases en esta su aula virtual. Campeones, el día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, un tema vinculado a la literatura española todavía. Y claro, eso sí, la literatura española del periodo denominado el Siglo de Oro, pero ya vamos a ir finalizando. Bastante de esto habíamos visto en el segundo bimestre. En este caso vamos a cerrar el teatro, porque vamos a trabajar el teatro barroco de Pedro Calderón de la Barca, un escritor que tiene un estilo que tiene algunas similitudes, pero también muchas diferencias con la obra de Lope de Vega, quien es el destacado escritor de teatro de este periodo, ¿no? Ambos representan las dos grandes vertientes del teatro español del siglo de oro, ¿no? Concretamente del barroco. El estilo de Lope de Vega era un estilo más bien cómico, costumbrista, histórico, pero en el caso de Calderón de la Barca vamos a ver un tono más bien filosófico, reflexivo y religioso. Vamos a ver su obra más trascendental como es La vida es sueño. Mucha atención, chicos, y vamos a ver de qué trata este tema 13. Tengan su libro a la mano. El género dramático. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de las obras que han sido escritas para ser representadas ante un público. ¿Sí? Eso es el género dramático, también conocido como el teatro. En pocas palabras, el teatro. Chicos, hablando de tantas obras de teatro y como hoy en día pues todavía no hay teatro, tal vez alguno de ustedes nunca haya ido a un teatro. Bueno, si se les entró las ganas, el bichito por ir, pues como dicen piñata, no hay teatro. Lo que sí pueden hacer, chicos, es colocar en YouTube cualquiera de las obras que hemos mencionado hasta el momento de teatro. Puedes buscar Edipo Rey, puedes buscar Antígona, puedes buscar El sí de las niñas, puedes buscar, no sé, El avaro de Molière. Bueno, esos no los hemos tocado con ustedes. Puedes buscar cualquiera obra de teatro que hemos estudiado hasta ahora. Por ejemplo, puedes buscar Fuenteovejuna, puedes buscar tal vez Romeo y Julieta, Hamlet. Hay en YouTube de todos, de todas hay varias, no solo una, sino varias, porque son obras famosísimas, pues. Y en Internet encontramos representaciones de todos los países, ¿no? Hay españolas, argentinas, hay hasta en inglés. Estás para escoger y es casi lo mismo que estar en el teatro, porque ves la representación en vivo. Te vas a quedar boquiabierto, te invito a buscar la representación de La vida y sueño o tal vez de Fuenteovejuna, El médico a palos. Hay muchas muy buenas en YouTube. Ok, aprovecha las herramientas de la tecnología, ¿sí? No te olvides. Bien, eso es para recordar, ¿no? El género dramático, el género del teatro. Ya sabes, estas obras que se hacen, se componen, se escriben para ser actuadas. Em, las obras del género dramático se sustentan en el diálogo, en la interacción entre los personajes, entre la conversación, como se dice, y por otra parte tiene también diversas especies, como la tragedia, la comedia, el drama, el autosacramental, el entremés, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora en España. ¿Te acuerdas de esto? Hablando sobre el origen del teatro en España, ¿no? Donde todavía estamos, habíamos mencionado dos. Dijimos que los textos dramáticos más antiguos escritos en idioma español eran de los siglos X u XI, ¿no? Los más antiguos. Y se originaron de dos formas. Primero, como autosacramentales. El primer libro, digamos, la primera obra de teatro, la más antigua, es llamado El auto de los Reyes Magos. ¿Sí? El auto de los Reyes Magos. Es el texto dramático más antiguo que existe en el idioma español. El más antiguo. ¿Sí? Eh,
Este auto de los Reyes Magos es justamente pues una obra de teatro religioso en donde se representa la historia de la llegada de los Reyes Magos cuando van a visitar a Cristo, ¿no? Este es un teatro religioso, el auto sacramental, y solía representar pasajes de la Biblia. Este es el texto dramático más antiguo que existe en el idioma español. ¿Sí? Muy bien. Y por otra parte, también se dice que el teatro en España surge también de las llamadas farsas callejeras, ¿no? Las farsas callejeras eran representaciones breves de carácter cómico que se solían hacer, por ejemplo, en las calles. Era algo más improvisado, no era pues como el auto sacramental, ¿no? Asimismo es así de otro estilo, otro corte, ¿no? Bien, pasemos. El teatro en el siglo de oro se desarrolla, hay que recordar estos antecedentes, ¿no? El teatro del siglo de oro se desarrolla hacia el final de esta etapa del siglo XVI. No te olvides de eso. No aparece a finales del XVI o a finales del XVI o a inicios del XVII, ¿no? ¿Qué más? No te olvides que hablando de teatro, destaca la figura de Gil Vicentes. Él es uno de los precursores del teatro español, ¿sí? Y además otros grandes precursores del teatro son Lope de Rueda, también Miguel de Cervantes tiene algunas obras, ¿sí? Bien, pero vamos a lo que nos interesa el día de hoy, ¿ok? Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? Pedro Calderón de la Barca es el autor que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es lo que podemos mencionar sobre dicho autor? Él es representante del teatro cortesano. Eso es algo que no está escrito ni en tu libro, ni lo he colocado, lo menciono. Teatro cortesano. Este es un teatro más profundo. Es opuesto, distinto al teatro que hace Lope de Vega. Lope de Vega hacía un teatro de corte cómico, ¿no? Y en este caso, pues Calderón de la Barca es un teatro de corte más filosófico, profundo, reflexivo e incluso religioso, ¿ya? Em, Calderón de la Barca se le llamaba también teatro cortesano porque sus obras eran representadas en la corte del rey, claro. Muy bien, ¿qué podemos mencionar sobre su vida? Ya vamos a hablar más de la obra. En primer lugar, él nace en Madrid en el año 1600 en el seno de una familia, pues, de hidalgos, es decir, él era un hombre acomodado, no era un hombre, pues, pobre, humilde, no, él tenía un origen noble, un origen acomodado, ¿sí? Eh, sobre su juventud, pues, no hay mucha precisión, se sabe que eh, se dedicó al oficio de las armas, ¿no? Pues esto era común en esa época, ¿no? Muchos lo hicieron, o igual fue Miguel de Cervantes, también se dedicó, fue un soldado, igual también Lope de Vega. En esta época, como sabes, era una etapa imperial. España estaba en guerra por aquí, guerra por acá, y pues eso requería muchos soldados, ¿no? Muchos soldados, muchos escritores fueron también soldados, ¿sí? Eh, pero luego se dedica, ¿no? Pasa de esto y se dedica al teatro, a la escritura, compone sus primeras obras, que por ese entonces eran llamadas comedias. Dicho sea de paso, se le llamaba comedias antes a cualquier obra teatral, no necesariamente, pues, que sea cómica, ¿ya? Así que seguro por ahí en algún libro encontrarán que dicen comedias, ¿no? Sigamos. ¿Qué más ocurre con él? Alcanza el éxito, ¿ya? Y se convierte en el escritor de teatro favorito de la corte del rey Felipe IV. Ese es otro dato que debemos agregar, ¿no? Ya el último rey del siglo de oro fue Felipe IV,
No te olvides, acá habíamos dicho que en el Siglo de Oro hubo 4 reyes. Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Él fue gran amigo de este último, fue su dramaturgo preferido. Felipe IV lo nombró el director del teatro, ¿no? El director de los de las obras dramáticas de la corte, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué más podemos mencionar sobre su vida? Bueno, después de también estas guerras en las que participó, estos enfrentamientos, él también pues fue al final de su vida se dedicó pues a ser un sacerdote, ¿no? Se dedicó al final de su vida al sacerdocio. Dejó la milicia, estuvo en la literatura, volvió a la milicia, volvió a la literatura, pero al final de su vida se dedica pues a ser un sacerdote, ¿no? De joven fue un escritor, se dedicó a las armas, finalmente termina convirtiéndose en sacerdote, renuncia a su cargo en la corte del rey, ¿ok? No se sabe por qué, ¿no? Dicen que tal vez fueron por problemas personales que cambió su forma de vida, ¿no? Eh, Su vida, pues, dicen que cayó en un pesimismo radical. Ok, fue capellán en la ciudad de Toledo, eso sí es cierto, pero él nace en Madrid, no te olvides, ¿no? Bien, como te decía, él es representa el teatro de tendencia cortesana. ¿Ya? El teatro, pues, opuesto al teatro de tendencia popular de Lope de Vega. Él es el teatro de tendencia cortesana, opuesto al teatro de Lope de Vega. El teatro de Lope de Vega es el teatro popular, Calderón es cortesano, ¿sí? Él representa la contrarreforma. ¿Qué es esto? Es decir, él representa a la iglesia. Como trabajaba para el rey, pues de paso también hace propaganda para la iglesia. Como él también era un hombre muy religioso, se dice que su literatura era también muy religiosa y por tal se le conoce como un representante de la contrarreforma. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas tú que te dije que en la Edad Media la iglesia tenía mucho poder? Cuando llegó el Renacimiento, el siglo de oro, apareció la llamada Reforma. La Reforma era un movimiento de intelectuales que empezaron a criticar las formas en las que actuaba la iglesia, criticaron la corrupción de la iglesia, criticaron todos esos malos manejos que realizaban, esas estafas que cumplían, o criticaban el hecho de que no te permitan a ti leer el texto original, que no hagas traducciones. Había mucha prohibición y todo eso lo va a criticar los intelectuales de la Reforma, como Martín Lutero, entre otros. Pero luego, como la iglesia pierde poder, pierde fama, aparece la Contrarreforma, que es un movimiento que busca darle mayor popularidad a la iglesia nuevamente. Y esto está encabezado por Calderón de la Barca, porque sus obras tienen un componente muy religioso. Veamos el nombre de algunas de sus obras. Las más famosas, El alcalde de Zalamea, El médico de su honra, El príncipe constante, El gran teatro del mundo, El divino Orfeo. Podríamos mencionar también El gran mercado del mundo y la más famosa, La vida es sueño. Aquí tenemos esta portada. ¿Por qué hay un hombre, al parecer, pues, con grilletes en las manos? Atrás parecen unos barrotes, porque esta historia trata sobre eso, sobre el presidio, la cárcel. Pero no es una cárcel común y corriente, no, 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 ahí no está nuestro amigo Segismundo porque él cometió un delito o porque él pues no cometió ningún delito ni ha hecho nada malo, sino que él tiene un mal destino, como se dice, ¿no? Un mal sino. Te voy a contar la historia, ¿no? Esto es obviamente una obra teatral. Trataré de relacionar y mencionar algunos diálogos, algunos monólogos que son muy famosos de nuestro querido amigo Segismundo, ¿ya? Segismundo es el personaje. Vamos a ver cómo ocurre esto, ¿ya? Ocurre de la siguiente forma. Se encuentra la muchacha llamada Rosaura llegando al reino de Polonia. Está llegando por los bosques escondida,
junto con su siervo llamado Clarín, que es el personaje gracioso, ¿no? Rosaura está llegando a este pueblo de Polonia porque está buscando un hombre llamado Astolfo. Astolfo le había prometido que se casaría con ella, pero había viajado a Polonia y la había olvidado. Entonces, esta muchacha llamada Rosaura va en su búsqueda por Polonia. Entrando al pueblo, ella cae por un acantilado, rueda unos pasos y descubre de pronto una edificación, una especie de mazmorra, una especie de, pues, eh, castillo, pero un castillo pequeño, un castillo oculto entre la maleza, ¿no? Ella lo descubre de casualidad junto a su siervo Clotaldo y entonces dicen, ¿qué lugar es este? Vamos a tocar, tal vez nos pueden dar posada. Era muy de noche, ¿no? Y cuando se acercan a la puerta escuchan a un hombre que se está lamentando, que está eh, lamentando su vida, ¿no? Está lamentando su suerte, y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Es un hombre que se está quejando porque está cautivo, encerrado, encarcelado. Y Rosaura y Clarín lo descubren. Entonces oyen y dicen, pobre hombre, ¿quién es? Y cuando quieren averiguar, de pronto el, como se dice, el que cuidaba este recinto, el llamado Clotaldo, los encuentra y le dice, ¿qué hacen ustedes husmeando aquí? Este es un lugar oculto, prohibido. Nadie puede ver lo, quién está cautivo aquí. Si ustedes ya descubrieron esta verdad, esto es un delito y los tengo que llevar ante la corte del rey. Este tal Clotaldo, el que cuida a Segismundo en su guarida, le da de comer, le conversa de vez en cuando, los descubrió pues a Rosario Clarín y los lleva ante el rey Basilio. El rey Basilio dice, ellos han osado buscar, han descubierto a mi hijo Segismundo, cautivo, y nadie debía enterarse. Ellos deberían morir, porque será la norma hasta ese tiempo. Pero en ese momento el rey dice lo siguiente. Bueno, ustedes han descubierto la verdad. Hace muchos años, cuando nació mi hijo, aquel día en que él nació, su madre falleció durante el parto. Y además, en aquel día había un eclipse. Y además, yo consulté con los astrólogos, así cuenta el rey Basilio, sobre el destino de mi hijo Segismundo. Y estos me dijeron que al haber nacido en un eclipse y encima al haber muerto mi esposa durante el parto, era un niño maldito y que iba a ser un mal rey y que iba a matarme, quitarme el poder y gobernar de la peor manera. Por eso yo lo encerré, para que nunca cometiera todo eso que los astrólogos me habían comentado. En este caso, chicos, astrología, ¿no? Acá ya no es el oráculo de Delfos, sino son los astrólogos que adivinan el futuro. También en parte se ridiculiza esta situación, como lo presenta Calderón de la Barca, porque el padre era muy creyente en las supersticiones, en los astros, en el horóscopo, en estas cosas, ¿no? Continuemos con la historia, ¿no? Cuenta todo esto y dice, pero el rey duda, ¿qué tal si me he equivocado? ¿Qué tal si en realidad los astrólogos se confundieron con su destino y él no es un mal rey?
hay que hacer la prueba, dice, ¿no? Y entonces el rey dice, bueno, liberen a estos hombres, ¿no? Liberen a Rosaura y Clarín, no, no merecen morir ya, ¿no? Porque ya le he revelado mi secreto a todos ustedes, ciudadanos de la corte, ¿no? Entonces dice, vamos a ver si mi hijo es un gran rey. Entonces agarran y le dan un sedante con la comida a Segismundo y este al comer queda dormido. Y así es trasladado hasta el castillo. Cuando Segismundo despierta en ese lugar, se sorprende y se queda un poco atontado porque no sabe en dónde está. Ve cosas, maravillas que nunca había visto. Ve por primera vez a una mujer que nunca había visto, a su prima Estrella. Y entonces, pues, él se comporta de una forma un poco, él está un poco conmocionado, ¿no? Él dice, ¿qué es esto? ¿Qué lugar es este? Debo estar soñando. ¿A dónde me han traído? Y le comienzan a confesar la verdad y le dicen, mira, eh, Segismundo, tú has vivido todo este tiempo desde que eras pequeño cautivo, porque los astrólogos dijeron que serías un mal rey, pero ahora te hemos liberado para que tú cumplas tu función y veamos si eres un buen rey. Y entonces Segismundo se enfurece y les dice, o sea que ustedes me han encerrado solo porque unos astrólogos dijeron que yo sería malo. Ustedes son peores porque ustedes me han encerrado desde niño. Yo nunca he podido ser libre y toda mi vida me la he pasado lamentando. Ustedes son unos malvados, ustedes son unos enfermos, ustedes están locos. Los repudio a todos ustedes y repudio también al rey. Así sea mi padre, lo odio porque él me ha castigado de esta manera sin que yo haya cometido nada. Así se revela, actúa mal. Quieren apresarlo y mata a un hombre arrojándolo por un balcón. Entonces el rey dice, ese no es mi hijo, ese es un demonio, tal y como decían los astros, regrésenlo. Y Segismundo lo acusa y le dice, tú eres mi padre, tú no eres mi padre, tú eres una bestia porque me has tenido encarcelado tanto tiempo. Y así vuelven a capturar a Segismundo, lo vuelven a sedar, a dormir y lo retornan a su cárcel. Pero ¿qué ocurre acá? Segismundo despierta y dice, todo eso ha sido un sueño. Nunca salí de aquí. Claro, ¿cómo puede ser verdad que yo sea un príncipe si yo soy un pobre cautivo? Y se pone a dudar mucho de si fue cierto o no, pero al final dice, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, un asombro, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Así termina su historia. Perdón, así termina su reflexión sobre los hechos. Él piensa, ah, no, bueno, fue un sueño, ¿no? Pero ocurre algo. La gente del rey, los cortesanos, vieron pues que volvieron a encarcelar a Segismundo y el rey dijo, bueno, yo ya estoy viejo y como mi hijo no puede gobernar porque es un bárbaro, voy a poner de rey a el duque de Moscovia, a Astolfo, mi sobrino. Y la gente del pueblo dice, no, no queremos a ese señor, ese Astolfo viene de otro país, él ni siquiera es de acá de Polonia, tiene que ser un rey de acá, no lo queremos a él. Y entonces el pueblo se revela. El pueblo dice, nosotros queremos que gobierne Segismundo, no le han dado la oportunidad, pobrecito. Entonces van todos y liberan a Segismundo y le dicen, tienes que rebelarte contra el rey porque quiere ponernos a un príncipe extranjero y nosotros no lo queremos, te queremos a ti. Y Segismundo, con ese tumulto, esa mancha de esa gran cantidad de gente, va contra el rey, se rebelan, hay un enfrentamiento, Segismundo captura al padre, lo tiene a sus pies, le pide clemencia y Segismundo, ¿qué crees que hace? Perdona. Lo perdona al padre. ¿Y sabes por qué? Porque él dice lo siguiente. La primera vez que salí de aquí, me comporté un poco mal, exageré, reaccioné muy violentamente, pero yo no puedo ser peor que mis captores. Yo debo ser mejor que ellos. Y entonces perdona al padre. Y el padre, viendo que es un hombre que sabe perdonar, que es un hombre sabio y que esta vez sabe comportarse,
le otorga el poder y Segismundo se convierte en el nuevo rey de Polonia y se dice que fue uno de los más sabios de la corte, un gobernante ecuánime y moderado. Así termina esta historia. Es una obra de género dramático, es un drama filosófico, ya ves el tema, ¿no? Los temas que discuten, ¿no? Sobre la libertad. La estructura es de 3 actos y el estilo es solemne y propenso a la meditación. Claro, esas reflexiones de Segismundo te dejan pensando, ¿no? Hay muchos monólogos de este personaje que habla solito, ¿no? En los temas, la existencia humana entre la vida y el sueño, el libre albedrío, la predestinación, claro, se creía que su destino era ser un mal gobernante, ¿no? Tenemos una historia centrada en Segismundo y ambientada en Polonia. Hay muchas reflexiones sobre la libertad y la existencia, de eso trata la mayor parte de la historia, y los personajes son nobles cortesanos. Tenemos príncipe, rey, duque, etc. Personajes. Basilio, el rey, este que está pues embobado, que le gusta leer el horóscopo, que cree en estas patrañas, ¿no? El rey de Polonia. Tenemos a Segismundo, su hijo, aquel que no tuvo la culpa de nada más que de tener a un padre tan crédulo y tan supersticioso. Segismundo, el príncipe cautivo, ¿no? Tenemos a Astolfo, este es el primo, dicho sea de paso, es primo de Segismundo, el sobrino del rey, y al que le iban a dar el poder, ¿no? El rey dijo, mi hijo es una bestia, tú vas a ser el rey. Él ya estaba, ya, pues ya se veía como el rey, ¿no? Tenemos a Clotaldo, el viejo ayo, que cuida a Segismundo, quien lo ha educado desde que era un niño, quien lo cuida desde que era un niño, quien le da de comer desde que era un niño, ¿no? En esta, pues, en esta casa, en esta cabaña oculta en medio de del bosque, ¿no? Clarín, que es el ciervo gracioso que acompaña a Rosaura, y Rosaura es la dama deshonrada. Rosaura venía buscando a Astolfo, ¿no? Astolfo le había prometido casarse, pero Astolfo fue a Polonia viendo que su tío, el rey Basilio, no tenía a quien heredar el poder. Fugó, abandonó a Rosaura y estaba en su búsqueda, así inicia la historia, ¿no? Rosaura, llegando a Polonia, descubre la cárcel de Segismundo. Ahora, ¿qué pasó con Rosaura? Al final de la historia, también Astolfo se casa con Rosaura, ¿no? Eso es cierto, también hace justicia. También está Estrella, que es la sobrina. Estrella termina casándose con Segismundo y es la nueva reina, ¿no? Y así es la historia. Nada más, chicos, vamos a dejarlo así.